Estamos en una nueva serie acerca de los 10 mandamientos. Vimos la semana pasada. El primer mandamiento: no tendrás a otros dioses delante de mí. La exclusividad de Dios, de quién es este Dios. Segundo mandamiento, el día de hoy que vamos a explorar y meditar, es Éxodo capítulo 20, del versículo 4 al versículo 6. Éxodo 20, del versículo 4 al versículo 6. Y nos llama a no hacer imágenes talladas, ni postrarnos ante ellas. Antes de comenzar a ver este texto bien, quiero contarte algo. Por mucho tiempo hemos escuchado la misma historia una y otra vez en programas de radio y televisión, y también en clases en high school y en la universidad, acerca de cómo comenzaron las religiones, cómo se formaron las religiones. Y yo empecé a meditar en esto hace unos años atrás, porque muchas cosas que nosotros asumimos, porque nos las enseñaron así, creemos que así pasó. La historia, más o menos, el argumento que ellos hacen va más o menos así. Hace mucho tiempo atrás, civilizaciones primitivas observaron rayos, relámpagos, truenos, el sol, y comenzaron a maravillarse tanto con ellos que comenzaron a adorarles. Y luego los establecieron a estos como dioses. Estas personas, estos pueblos, comenzaron a formar rituales religiosos y se fueron sofisticando un poco más hasta crear quizás sistemas sacerdotales que pudieran adorar a estos diferentes dioses de la naturaleza. Ellos crearon imágenes elaboradas de todo tipo y estructuras para adorar a estos dioses. Y entonces estas personas civilizadas crecieron en sofisticación y comenzaron a pensar en que realmente estos dioses no son muchos dioses, que realmente es un solo Dios y es uno que ha creado todas las cosas. Y entonces pensaron, bueno, Él es diferente a la creación, por lo tanto no tiene las limitaciones de la creación, por lo tanto Él es ilimitado en conocimiento, en poder. Y entonces se crearon las religiones monoteístas: cristianismo, judaísmo, los musulmanes. Esa es la historia que siempre se cuenta. Y es la historia que la verdad la mayoría creemos que sucedió así. Hace unos años atrás yo me di cuenta que mientras más leía la Biblia y más examinaba y trataba de entender qué es lo que la Biblia me está diciendo, más entendía que esa historia es falsa y está todo al revés, y está informada por esta idea secular de que mientras más pasa el tiempo, más nosotros evolucionamos y crecemos y progresamos, y es el idealismo secular. Bíblicamente es totalmente lo contrario. Nosotros leemos que en el principio los seres humanos conocían perfectamente a Dios. Sabían que Dios era uno, que era santo, que era todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Tenían comunión con este Dios, Adán y Eva. Y que ese entendimiento superior de quién es Dios, esta teología sofisticada y complicada de quién es este creador, fue corrompiéndose. Y el pecado se introdujo y empezaron estas personas a
crear ídolos y adorar a otras cosas en vez del Creador, por el pecado que había en sus corazones, por la caída del hombre. Entonces vemos que vamos empeorando en la historia bíblica. Pasamos de una religión pura a adorar a muchos dioses, a empezar a hacer ídolos y estatuas y empezar a adorar a la creación y a la naturaleza y a cosas en vez de al Creador. Esa es la historia bíblica. Esa es la verdadera historia. Y en Romanos capítulo 1, del 10 al 25, dice precisamente esto. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ellos le conocieron, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso dice Romanos capítulo 1. Entonces, ven cómo las religiones no fueron desarrollándose y progresando hasta llegar a lo que ahora es una religión monoteísta, sino que fueron corrompiéndose y volviéndose politeístas y volviéndose adoradores de dioses múltiples y falsos y imágenes y naturaleza. Todo era bueno y perfecto, pero el pecado degradó esto que llamamos y que la Biblia llama idolatría. Idolatría. El segundo mandamiento es una prohibición de idolatría. Si tú lees la Biblia de principio a fin, te vas a dar cuenta que uno de los pecados más graves que Dios condena es la idolatría. Una y otra vez y otra vez. Vamos a leer entonces nuestro pasaje. Este pasaje que te quiero decir es después del pasaje del sábado, el mandamiento del sábado. Es el mandamiento más controversial de los 10 mandamientos. Es el segundo mandamiento más controversial de ellos. Y tú dices, espérate, ¿cómo que controversial? Yo no veo nada controversial acá. Vamos a ver. Éxodo 20 del 4 al 6, vamos a leer, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el primer mandamiento vimos quién es Dios. Hay un solo Dios y Él crea una relación exclusiva con nosotros. Ahora, en el segundo mandamiento vemos cómo debemos adorar a Dios. O mejor dicho, cómo Dios nos prohíbe, que nos dice, no me adoren de esta manera, es pecado. No podemos adorar a Dios como nosotros pensemos que es correcto, creamos que es correcto, sino como Dios nos ha dicho que le adoremos, que lo hagamos, como Él nos ha instruido. Por eso hoy vamos a examinar este mandamiento, que les aseguro es muy controversial, con 3 preguntas. Y aquí están las 3 preguntas. Primero, vamos a preguntar, ¿qué significa exactamente este mandamiento?
¿Qué significa este mandamiento? Segundo, vamos a preguntar cómo debemos obedecer este segundo mandamiento. Y tercero, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para este mandamiento? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dice que hagamos esto? Entonces, primero, ¿cuál es el mandamiento? Segundo, ¿cómo lo obedecemos? Y tercero, ¿cuál es su propósito? Vamos a comenzar con el primer mandamiento, ¿ok? Primer mandamiento, el primer punto, perdón, y es ¿cuál es este mandamiento? Y este es el mandamiento: no te hagas imágenes o ídolos y semejanza de Dios, ni te postres ante ellas. No te hagas imagen y semejanza de Dios, ni te postres ante ellas. Vamos a estudiar algunas palabras en este mandamiento. Por ejemplo, al principio nos dice no hacer imagen. Esa imagen es una palabra en hebreo que dice pesel, no hacer pesel. Representación de Dios o de dioses. No hagas representaciones de dioses. Íconos, se puede traducir como ídolos, imágenes talladas. Segundo, continúa el versículo y dice, tampoco semejanza. Entonces sería, no hagas imagen, no hagas semejanza. Y esa palabra en hebreo es temuná, ¿verdad? No hagas pesel, no hagas temuná. Y esa palabra se puede traducir como apariencias o formas o figuras de retrato, expresiones visuales. Algo que resembla para ti quién es Dios. Y luego dice, no puedes postrarte ante esto, ¿no? Esta imagen y semejanza. Y esa es una palabra que dice saha, que es rendir honor o adorar, mostrar sumisión. No puedes postrarte ante esto. Este mandamiento entonces significa que no te hagas imágenes ni semejanzas de Dios, ni te postres ante ellas. Nos ordena que no hagamos imágenes de Yahvé, el Dios vivo y verdadero. Ahora, hay personas que dicen, no, este mandamiento simplemente significa que no hagamos imágenes de otros dioses. Lo cual es cierto, tú no puedes hacer imágenes de otros dioses. Israel no podía tener estatuas y ídolos de otros dioses, por supuesto. Pero, ¿solamente es acerca de otros dioses? ¿O acerca de Dios? Dios está diciendo, no hagas imágenes de mí. Bueno, yo creo que hay otra parte en Deuteronomios que nos dice exactamente lo que Dios quiere decir acá. Dice así en Deuteronomios 4, del 15 al 18. El día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Cuando yo me mostré a ustedes no vieron ninguna figura, dice. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre o de mujer o de animales que caminan sobre la tierra o de aves que vuelan por el aire o de reptiles que se arrastran por la tierra o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Un comentario nos dice que los becerros de oro, ¿se acuerdan que Israel hizo un becerro de oro? Y mucha gente dice, bueno, ellos de una vez hicieron otro Dios o empezaron a adorar a otro Dios. La verdad, yo creo, eso es debatible, pero yo creo, junto con otros comentaristas, que ese becerro no estaba representando a otros dioses. Ellos estaban buscando hacer una imagen del Dios de Israel. El becerro de oro lo hicieron con el propósito de representar a Yahvé. E incluso en el pasaje en el que se muestra esta historia del becerro de oro, dice que este es el Dios que nos sacó de Egipto.
Ahora, en algunas traducciones ustedes van a leer que dice, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Debatible, porque esa palabra en hebreo es Elohim, que es en plural. Y siempre que se usa acerca de Dios, se usa esa palabra en plural. Entonces, a veces se puede traducir como dioses, a veces como Dios. Y yo creo que en el contexto, si ellos dicen, ese es el Elohim, ese es Dios que nos sacó de Egipto, probablemente está hablando de Yahvé, el Dios que les sacó de Egipto. Ese becerro de oro ellos lo hicieron para representar a Yahvé y adorar al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿cuál fue el pecado si no estaban adorando a otros dioses? Que estaban representando a Yahvé con una imagen, y está prohibido hacerlo. Nosotros necesitamos este mandamiento. Y yo sé que tú puedes pensar, bueno, yo no tengo ídolos en mi casa, pastor, ¿por qué me estás diciendo esto? Esto no importa mucho para mí. Quizás sí tienes, quizás tienes un Buda y un faraón, y la verdad, pasa bastante en nuestras decoraciones y en nuestras cosas. Pero hay otra manera en la que también nosotros necesitamos este mandamiento, porque tenemos que reconocer que nosotros somos idólatras. Tenemos un problema como seres humanos de idolatría, de poner en un pedestal cosas creadas en vez del Creador. Por supuesto que no puedo dejar de mencionar el Mundial de Fútbol, que yo veo, pero tengamos cuidado, mis hermanos. No estoy diciendo que no vean el Mundial de Fútbol, estoy diciendo que nuestros corazones son fábricas de ídolos y que usualmente podemos poner cosas por encima de Dios. Y tenemos que decir, bueno, tengo que darle un break, una pausa a Dios por un mes, porque el mundial dura un mes. Y hay partidos todo el día, y después hay que ver los análisis y los comentarios y las repeticiones de los goles. Entonces, vemos nosotros que ellos no eran los únicos idólatras. Nosotros incluso tenemos shows en este país que usan la palabra ídolo. American Idol, dice. Queremos ser ídolos, sin vergüenza, ¿verdad? Eso es lo que queremos ser, ídolos. Que la gente nos ponga arriba y nos vea y nos idolatre, nos honre, nos quiera. Que se obsesionen con nosotros, la manera en que yo canto, en la que yo me visto. Que haya muchachos en la high school y en middle school que tienen que ponerse toda la ropa de la marca que yo produzco o la forma en la que yo me visto y que me honren imitándome. Por supuesto que hay otros eventos en la religión idólatra secular, como el Black Friday y el día que se inaugura el nuevo producto del año de Apple. Pero también hay otros ídolos que son más hispanos, como la comida, como la familia, como cualquier cosa. Y eso es lo que yo quiero ayudarte a entender, que nosotros tenemos un problema en poner cosas sobre Dios, por encima de Dios, y darle una importancia que no merece y que solo el Creador merece. La advertencia, por cierto, es muy seria. Yo quiero ayudarte a definir qué es un ídolo. Mira, Martín Lutero dice lo siguiente: todo aquello a lo que tu corazón se aferra y confía, ese es tu Dios. La confianza y la fe de corazón es lo que produce falsos dioses e ídolos.
la advertencia es muy seria y nosotros podemos tomarlo mucho a la ligera. Pero mira lo que dice Dios en nuestro texto. Dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Dice: aquellos idólatras, dice, visitaré tu maldad y rebelión hasta que alguien de tu generación cambie ese rumbo. Él no está diciendo que un hijo que no es idólatra va a ser castigado por un padre que sí fue idólatra. Pero si esta generación continúa así, si no cambian el rumbo, Él seguirá castigándole. Es decir, Dios está en contra del idólatra, se opone al idólatra. Incluso cuando son sinceros, como al hacer un becerro de oro para representar al Dios fuerte que nos sacó de Egipto. Este es el gran debate. Por eso es un mandamiento tan controversial, porque va más allá de Black Friday o de una estatua de un Buda. Va más allá. Va incluso a representaciones que nosotros tenemos y usamos de Dios. Y escúchenme, de Jesucristo. Ahí empieza un problema ya, un debate. ¿Cómo que no podemos representar a Jesucristo? Bueno, les voy a decir simplemente las posturas que hay. Hay la postura católica, la postura griega ortodoxa, la postura reformada, la postura luterana, los bautistas en general, cristianos, protestantes. Y yo quise dividir estas tres posturas solamente en tres, y voy a dejarlo así: una posición que yo le llamo abierta, una intermedia y una posición cerrada. ¿Okay? La primera es aquellos que ven este mandamiento y dicen: bueno, Dios no lo ve mal, no estamos adorando a estas imágenes, sino al Dios que estas imágenes representan. Yo no estoy postrándome ante esta escultura, yo estoy representando mi sumisión a Dios al postrarme ante esta escultura. No estamos adorando esto. No hay ningún problema con hacer imágenes hermosas y detalladas de Jesús que nos ayudan a conocerle y adorarle. Dice esta posición, la posición abierta. Hay algunas personas que no saben leer y necesitan imágenes, muchas imágenes, y que puedan representar y sean de ayuda educativa para ellos conocer la Biblia, conocer el Evangelio y la fe. Dios no se puede oponer a eso, ¿verdad? Es la gran comisión. No se puede oponer a eso. Ahora, ellos dicen en la posición abierta, por ejemplo, en cuanto a las, escuchen, películas de Jesús. Ay, qué difícil. Las películas son efectivas para alcanzar incrédulos en la fe, y es imposible que Dios esté molesto con eso. Esta es la posición abierta. Segunda posición, posición intermedia. Está mal tratar de representar a Dios o tener imágenes de otros dioses como Buda, Ramsés y símbolos de dioses egipcios y orientales. Pero ya que Cristo fue encarnado, no estamos tratando de representar al Dios invisible, sino al Cristo encarnado que fue hombre. No está mal hacer imágenes de Jesús, pero no pueden ser muy detalladas estas imágenes, dice la posición intermedia, porque suplantarían al verdadero Jesús y lo dejarían en el olvido muchas veces. La solución entonces, ¿cuál es? Hacer imágenes de Jesús que no tienen muchos detalles y dejan a Jesús casi sin definición, como una caricatura, básicamente como un símbolo, que no nos lleva a sustituir a esta imagen de Jesús, que parece alemán, con el Jesús histórico, que no era alemán.
Entonces eso nos lleva a recordar al verdadero Jesús sin el peligro de confundirlo con esta imagen. Entonces hay, por ejemplo, una imagen famosa de Rembrandt, de la negación de Pedro, y en una esquina oscura, está Pedro ahí, está hablando con alguien, y en una esquina oscura se ve más o menos una cara de Jesús, más o menos se ve, y uno la ve en la oscuridad, y esta posición, este autor dice, eso es lo que buscamos, algo que simplemente represente a Jesús, pero sin que haya tantos detalles como para sustituirlo en nuestros corazones por el verdadero Jesús. Otro ejemplo que da son libros de caricaturas, por ejemplo, ¿no? Biblias con caricaturas que tienen imágenes muy planas, por así decirlo. Entonces dicen, a veces ni se distinguen de los otros personajes, sino que dice, este es Jesús por la ropa o el pelo quizá. Y dice, eso quizá ayuda. Y que las películas sean películas animadas. La posición intermedia dice no a las películas con actores que representan a Jesús, sí a las películas quizá animadas que no tienen tantos detalles de Jesús. ¿Ok? Tercera posición, cerrada. ¿Qué dice esta posición? Que el mandamiento es muy claro. Si queremos obedecerlo, no podemos tener representaciones artísticas de Dios. Eso incluye no solamente imágenes de Dios el Padre, pero también de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios ya tiene una imagen y no quiere tener falsificaciones de su imagen. Él nos hizo a su imagen y se expresó perfectamente en su Hijo Jesucristo, quien es la imagen perfecta de Dios. Imagínate a Pablo cargando ídolos, amuletos o tarjetitas del arcángel Miguel o de Jesús, mientras le hablaba a los atenienses diciendo, ¿cómo pueden tener ídolos ustedes? Eso no se puede pensar. El mandamiento no solo habla de imágenes representando a Dios, pero también dice claramente en el mandamiento que no se pueden representar criaturas en posiciones exaltadas como si fueran dioses, cosas como reptiles, aves y cuadrúpedos, o invenciones humanas exaltadas como por ejemplo la Santa Muerte o seres espirituales muy poderosos que representan y dicen, bueno, este no es Dios, pero es un ser espiritual, por así decirlo, exaltado. O algunas culturas, un elefante que es pintado bellamente y que de alguna manera uno honra a esta imagen de esta criatura. También está prohibido en el mandamiento. Entonces, esas son las tres posiciones. El mandamiento que leímos dice que no fabriques imágenes de Dios, ni te postres, tampoco de otros seres exaltados. Ahora, ya terminamos el primer punto. ¿Qué enseña este mandamiento? ¿Cuál es este mandamiento? ¿Qué dice este mandamiento? Vamos al segundo punto. Ahora se pone difícil, ¿no? Segundo punto sería, ¿cómo obedecemos entonces este mandamiento? ¿Cómo vamos a obedecer este mandamiento? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, ¿cuál es la postura que yo apoyo? Tú no tienes que seguirme en todas las posturas que yo tengo, aunque yo siempre voy a tratar de convencerte de mi postura. Trato de ser sincero acá. Yo apoyo la postura que dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Estoy citando exactamente el versículo. ¿Cuál es mi ánimo para ti? No voy a imponerte ninguna postura, pero sí te digo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que este es un llamado a tener cuidado. Mucho cuidado con hacer imágenes de Dios o usar imágenes de Dios o de Jesús o de criaturas exaltadas. Ahora, tú tienes que ser una persona que teme al Señor y que tiembla ante su palabra.
hasta esta semana, la verdad yo no le había puesto mucho pensamiento a este tema. Y una y otra vez, viendo diferentes autores, diferentes posturas, yo volvía al texto bíblico y digo, ok, bajo mi conciencia y bajo la autoridad del texto bíblico, ¿qué es lo que creo que realmente este texto está diciendo? Este mandamiento nos lleva a vivir con cuidado, sabiendo que Dios es el que nos dice y el único que tiene derecho a decirnos cómo adorarle a Él. Y nos prohíbe hacerlo haciendo imágenes talladas, semejanza de su ser. Yo te pregunto algo. Si tú hubieras en este momento en ese monte, con fuego del cielo, relámpagos, truenos, temblor, y la voz de Dios te dice, no hagas imagen y semejanza, ni te postres ante ellas, ¿cómo responderías tú? Voy a hacer una caricatura, ¿verdad? Ahora, ¿entienden el contexto en el que estamos en ese tiempo? Quizá no habían imágenes tan detalladas como las fotografías que tenemos ahora. Probablemente casi todas parecían caricaturas. Y aún así Dios le está diciendo, no te hagas imágenes. Yo solo quiero ponerte un poco incómodo, como yo estaba incómodo frente al texto bíblico. Esto no es algo que yo no sienta también. Yo quiero ayudarte ahora a ver las formas prácticas de obedecer este mandamiento. Esto no puede quedar solamente en palabras, ¿verdad? No puede ser una bonita reflexión. Debe transformar nuestra vida en la manera en que adoramos a Dios. Yo quiero contarte una pequeña historia que me sucedió a mí, que recordé esta semana y que creo que nunca le he contado a nadie antes de esta semana. Cuando yo era cristiano, primeros 2 años que fui cristiano, yo estaba apasionado por el Señor, buscándole en mi cuarto, escuchando sermones, leyendo la Biblia, orando. Alguien me regaló un afiche de Jesús, uno de esos afiches de Jesús que está casi volando y tiene una luz y un aura. Y yo dije, wow, un bonito regalo, ¿no? Entonces dije, nunca he tenido una imagen de Jesús. Así que yo la pegué en la pared de mi cuarto. Mi cuarto era muy pequeño. Y en ese cuarto, ahí, siempre yo estaba viendo esa imagen. Yo oraba mucho en ese cuarto. Con el tiempo yo trato de orar muchas veces si estoy en mi cuarto, de rodillas, ante el Señor, tratando de, en sumisión, venir ante Él. Y me encontraba en esta situación en la que estaba pegado en la pared la imagen de Jesús, y yo estaba postrado, adorando y orando a Dios frente a la imagen de Jesús. Y recuerdo, después de unos días, veo que la imagen no está. Estuve buscándola y quedó, no sé cómo hizo, pero detrás de un escritorio, por debajo, no sé. La recuperé, la volví a pegar. Y así pasaron unos días más. ¿Dónde está la imagen? Otra vez. La busqué por todos lados, estaba en otro lado bien, no sé. Yo, pocos años de cristiano, dije, ¿sabes qué? Esto me pareció un poco raro. Yo no sigo tratando de poner esta imagen. Yo voy a botar esta imagen. Me sentí mal con Dios. Yo dije, Señor, no sé si tú estás queriendo quitarme esta imagen y yo la sigo poniendo. La tiré. Y una convicción vino en mi corazón y dije, voy a tirarla y yo jamás voy a tener una imagen de Jesús en mi cuarto otra vez. Jamás, ¿no? Ahora, yo no había realmente profundizado en este versículo, ni en este mandamiento. Entonces, ¿cuál es la forma de comenzar a adorar a Dios y a postrarnos y arrodillarnos ante Él? Por ejemplo, cada mañana. El cristiano no comienza su día postrado ante
imágenes, ante ídolos o incluso sin postrarse ante nada. ¿De qué forma entonces debemos comenzar nuestro día? Está bien, arrodíllate en tu cama, o mueble, o mesa, o lo que tengas. ¿Con qué? Aquí voy a agarrar esto. Con la Biblia abierta. Ahora tú quizá dices, oye, pero ¿estás como adorando un objeto, la Biblia? ¿Un libro? ¿Cambiaste una imagen por un libro para adorarlo? No. Si tú te postras con el libro cerrado y empiezas a adorarlo, eso sí sería una idolatría realmente. El llamado no es adorar un libro, es abrir este libro, meditar en lo que el Señor dice y tener una relación con Él, basado y centrado en su palabra, saturado con su palabra. Mira lo que dice el salmista, para que le hagas caso a él, no a mí. Dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Él no estaba postrado y meditando en una imagen, sino en su palabra, en sus mandamientos. Nosotros no queremos arruinar la forma que Dios ha establecido de conectarse con nosotros. Dios quiere expresarse no en imágenes, sino en palabras, y eso es lo que Él ha hecho una y otra vez. ¿Quieres recordar a Dios todo el día, de día y noche? Porque ese es el argumento más común de tener ídolos y estampillas y cosas de Dios. Es que yo quiero recordarlo, yo quiero tener mi crucifijo y mis cosas para recordarlo durante mi trabajo. ¿Qué entonces debes hacer si quieres recordar a Dios de día y de noche? Salmo número 1. Medita en la ley del Señor de día y de noche. Lleva una copia de la palabra de Dios, de esas pequeñas de los Gedeones, y puedes leerla en tu trabajo de día y de noche. Una relación con Dios, una conexión con Dios basada en la palabra de Dios, no en imágenes o expresiones visuales. Dios es invisible y nada puede representar quién es Él. Entonces, voy a terminar este punto diciendo, pon este filtro, no solo en las imágenes, pero en cualquier otra cosa en tu vida, para ver si algo se ha vuelto un ídolo para ti. Hazte estas preguntas. Primero, ¿estoy completamente aferrado a algo que no es Dios? Dinero, casa, hijos, proyectos, posesiones. Segundo, ¿hay algo que yo perciba como un mediador entre Dios y los hombres? ¿Algo que está entre nosotros y nos conecta a Dios y a mí? ¿Hay algo en la creación que me hace sentir más cerca de Dios o que yo veo necesario para acercarme a Dios? 3, ¿hay algo que creo que proveerá plenitud de vida a mí, que no es Dios? Y 4, ¿hay algo que consume mi tiempo, mi vida y mi dinero? Ese es un mandamiento difícil de aceptar, difícil de abrazar, porque vivimos, tú y yo, vivimos en la cultura de Hollywood. Necesitamos nuestras películas todas las semanas. Y yo no estoy diciendo que no puedes ver películas, pero frente a este mandamiento, ¿cuánto más cuidado voy a tener yo antes de usar alguna imagen que representa al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Y te digo, no es suficiente con que tú salgas aquí y digas, ok, bueno, ya me dijeron que no puedo hacerlo, así que no voy a hacerlo y ya. No es suficiente con obedecer al Señor. Dios no solamente quiere que tú escuches, entiendas su mandamiento y hagas su mandamiento. Él quiere que ames su mandamiento, que te deleites en su mandamiento, en que si tú no vas a usar imágenes que representen a Jesús o a Dios, que tú ames este mandamiento
y lo vivas con amor y pasión. ¿Por qué? Porque entiendes que es para tu bien y para tu gozo. Y por eso nosotros vamos al tercer y último punto, que es que yo quiero ayudarte como pastor a que encuentres gozo en este mandamiento. Gozo en este mandamiento, en obedecer este mandamiento en tu vida, en levantarte en las mañanas y abrir tu Biblia en vez de una imagen o un video de Jesús, y relacionarte más bíblicamente con Dios, en que rechaces el uso de imágenes. Quiero que tú encuentres gozo. Yo quiero tener gozo al seguir este mandamiento y no quedar amargado. Entonces, para eso yo voy a presentarte lo que a mí me parece el propósito mayor por el cual Dios nos da este mandamiento. Dios tiene varios propósitos por los cuales Dios da este mandamiento, porque no pueden representarlo a Él perfectamente, no pueden representarlo a Él ni siquiera cercanamente, porque nos distrae, crea un obstáculo entre nosotros, y porque Él ha preferido revelarse por medio de palabras y no por medio de imágenes. Pero he aquí el propósito más importante por el cual tú debes amar este mandamiento y seguir este mandamiento. Y es el siguiente: Dios está contando una historia y nosotros no queremos arruinarla. Ahora, es un poco difícil de entender, no tanto, pero un poco difícil de entender, así que déjame explicarte. Algo que se llama teología bíblica, en el que nosotros podemos ver cómo el plan de Dios, la historia que Dios está contando desde Génesis hasta Apocalipsis se va desarrollando. Él está contando una historia en la historia universal, en lo que sucede, en los eventos que suceden en nosotros, en que Cristo vino. Dios está contando una historia, y esa historia se puede contar en el sentido de la imagen de Dios. Nosotros no debemos hacer imágenes de Dios porque Dios ya hizo su imagen. Nosotros, primeramente. Te quiero ayudar a ver la conexión entre este versículo que leímos, este mandamiento, y Génesis 1:26. Dice Génesis 1:26: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagen, semejanza. Ahora, el mandamiento que dices: no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Creen que hay un paralelo ahí que Dios está diciendo? Yo estoy contando mi historia, y cuando tú quieres crear otra imagen acerca de mí, estás creando una historia falsa, un obstáculo para la historia que yo estoy contando. ¿Y cuál es esta historia? Déjame decirte esta historia. La historia va así. Dios creó todas las cosas, toda la creación, el mundo y todos los animales, y el sexto día Él creó su imagen y semejanza para comenzar una historia que Él quiere narrar, para revelar su gloria, su gracia y su amor. Siguiente paso en esta historia: los seres humanos pecaron, cayeron, y una corrupción, una deformación en la representación de Dios, en la imagen y semejanza de Dios que tú y yo somos y que aún seguimos siendo, pero de una manera corrompida, deformada por la caída en el pecado. Esa historia la está contando Dios. Y viene luego lo que nosotros hacemos por nuestro pecado y nuestra corrupción. Es una sustitución de la imagen de Dios, y es lo que se llama idolatría. Y es lo que Romanos nos estaba diciendo, que hemos cambiado al Dios verdadero por adorar a criaturas y reptiles y aves y hombres, y sustituimos esa imagen de Dios. La imagen de Dios Él la creó, se corrompió, se deformó, nosotros la empezamos a sustituir
¿Y qué sucede después? La revelación perfecta de la imagen de Dios, que es Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, que es el hombre, el ser humano. Jesús, que era la perfecta revelación de Dios, se hizo la imagen y semejanza de Dios para revelar perfectamente a hombres cómo es Dios. Y hay algunos versículos que nos dicen, Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 2 Corintios 4:4, Cristo es el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, dice. Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Ese es Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Restauró o redimió la imagen de Dios en nosotros. Por esta unión que hubo con Cristo. En Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ese es el plan que Dios tiene. Y al final de la historia que Dios está contando acerca de su imagen, creada, corrupta, redimida, rescatada y expresada perfectamente en Jesús, está la consumación de esa imagen de Dios, que es la esperanza que tú y yo tenemos. Y es un día seremos glorificados y podremos representar verdaderamente a Dios, que es el propósito por el que existimos. Y yo te quiero animar, no solamente a decirte, mira, esta es la historia que Dios está contando, sino a decirte, tú eres parte de esa historia si eres cristiano. Y tú puedes ver muchas imperfecciones en tu vida y pecados y áreas en tu vida en las que estás quebrado, roto, fracasado. Quizás el área financiera, quizás el área sexual, quizás el área de dominio propio, quizás el área de ira y la manera en que tú tratas a las personas. Pero yo quiero animarte, si tú eres cristiano, la esperanza que nosotros tenemos es que un día vamos a llegar a ser perfectamente lo que Dios nos creó para ser, la imagen y semejanza de Dios, sin pecar y glorificando a nuestro Señor. Dice 1 Juan 3:2, esta es nuestra esperanza. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando nosotros, la imagen y semejanza de Dios, veamos a la perfecta imagen de Dios, seremos transformados en nuestra unión con Él y podemos ser la consumación, el final de la historia que Dios está contando. Entonces, si el propósito de la Biblia, de la historia en general, es que Dios cuente su historia, y Él lo va a hacer, ¿por qué nosotros vamos a poner obstáculos a esa historia? Creando nosotros imagen y semejanza falsas, hechas por humanos, que compiten con su historia. Si Dios ya hizo su imagen y ya se reveló perfectamente en Cristo, no a través de una foto o de una estatua, sino a través de su palabra. La historia continúa y queremos verla desarrollarse sin obstáculos. Esa es tu pasión y mi pasión. Y los ídolos son un obstáculo. Imágenes muertas que nos distraen de la imagen viva que Dios ha hecho, que eres tú y yo. Y el plan de redimir a esas imágenes vivas y perfeccionarlas. Si nosotros amamos esa historia que Dios está contando, este evangelio de salvación, entonces amaremos
el segundo mandamiento. Si amamos la historia que Dios está contando, amaremos el segundo mandamiento. Vamos a orar, mis hermanos.